Hola, buenos días, soy Manuel. En esta primera clase voy a trabajar el tema de la doble revolución desde el punto de vista conceptual. Bueno, el contenido es el concepto de doble revolución de Eric Hobsbawm, ¿sí? Como aquel proceso histórico que incluye a su vez dos procesos, la revolución industrial y la revolución francesa, que involucra el ascenso de un actor social, ¿no es cierto? La burguesía que lidera o encabeza ambas revoluciones con el fin de obtener el poder económico y el poder político, ¿no? Y cuyas repercusiones se produjeron a escala mundial, ¿no? Se iniciaron en Inglaterra y en Francia, no se limitó a esos dos países las transformaciones. Bueno, objetivos. Conceptualizar la doble revolución y diferenciar las perspectivas que se pueden tener en cuenta a la hora de caracterizar la doble revolución como revolucionaria. O sea, no solamente hay una perspectiva, ¿no?, que podemos mirar para definir si la doble revolución fue una revolución o no lo fue. Conceptos. Doble revolución de Eric Hobsbawm. Revolución, que me baso en Skocpol, que lo, que lo define como aquellas transformaciones radicales y rápidas que se producen o en el ámbito político o bien en la estructura social. La burguesía como aquella clase social dueña de los medios de producción, y el proletariado, que no es dueño de los medios de producción y solamente tiene la fuerza de trabajo que la debe vender voluntariamente en el mercado para poder sobrevivir. El problema, asociado con el segundo objetivo que mencioné. La revolución industrial y la francesa, ¿fueron revoluciones? Bueno, entonces pienso trabajar dos perspectivas para esto. Por un lado, desde la definición de revolución. Si nosotros lo definimos como lo define Skocpol, ¿no?, como una transformación radical y rápida en el ámbito político, en la estructura social, posiblemente leyendo las últimas investigaciones historiográficas, ¿no?, como las que relata Barbero, quizás digamos que no, porque las transformaciones de la Revolución Industrial, por ejemplo, fueron graduales y con importantes diferencias regionales, aún en Inglaterra, o porque durante todo el siglo XIX la población rural fue más importante que la urbana, incluso en Inglaterra. Entonces no es que se fueron corriendo del campo a la ciudad, ¿no? No fue de la noche a la mañana. O de la perspectiva de la Revolución Francesa, Casanova señala que hasta la Primera Guerra Mundial la aristocracia siguió teniendo una importancia considerable en el ámbito social y económico y a veces hasta en el político. Entonces, si lo definimos como un cambio rápido, posiblemente, quizás digamos que no fueron revoluciones en realidad. Ahora bien, si lo analizamos desde la perspectiva de los contemporáneos, de los propios actores que vivieron esos procesos, lo más probable es que digamos que sí, que fueron revoluciones. Pensemos en la Revolución Francesa. Cambiaron el calendario, definieron al periodo anterior a 1789 como antiguo régimen, ¿no? Eso nos da la pauta que los contemporáneos sentían que estaban viviendo un periodo de cambios importantes, ¿no? Antiguo régimen llamaron al periodo anterior a 1789. Si lo vemos desde esta perspectiva, entonces la perspectiva de los sujetos, posiblemente sí. Entonces me parece un problema interesante porque no tiene una única respuesta. Y aún hoy es un problema en la historiografía actual. Momentos de la clase. Bueno, en un primer momento, primero me presento obviamente porque es la primera clase. Introduzco brevemente el recorrido que haremos en las 6 clases. La primera clase, que es la de hoy, el concepto de doble revolución. La segunda y la tercera, la revolución industrial. Y la cuarta y la quinta, la revolución francesa. Y la sexta, la evaluación. Bueno, escribo el problema en el pizarrón. Ahí hago una breve introducción con el PowerPoint.
Este es el PowerPoint que les mostraría a los estudiantes. El anterior es el PowerPoint que armé para esta presentación, ¿no? Bueno, el concepto de doble revolución lo ubico en tiempo, lo ubico en el espacio, presenta esta característica esencial que es que su influencia no se circunscribe a Inglaterra y a Francia, sino que influyó y sigue influyendo a escala global, ¿no? Y la burguesía, que es el actor que lidera y que se beneficia de las revoluciones. Una, una de origen medieval, ¿no? De la plena Edad Media, y que encabezan más revoluciones para conseguir el poder económico y el político. Bueno, la burguesía, que es la dueña de las herramientas, maquinaria, bienes necesarios para producir. Y por otro lado tenemos la otra clase social, que es las clases sociales que se consolidan a partir de la doble revolución. O el obrero, que no es dueño ni de maquinaria ni de herramientas, y que por eso, para poder sobrevivir, debe trabajar para el burgués. Elegí definirlo así. No hablé ni de medios de producción ni de fuerza de trabajo, porque sería llenar de carga conceptual a los estudiantes. Me parece que serían demasiados conceptos, ¿no? Para alumnos de 14 años, ¿no? Entonces, en vez de hablar de medios de producción, hablé genéricamente de herramientas, maquinaria, recursos, porque me parece que sería cargarlos con demasiados conceptos. Ya tienen varios conceptos en los cuales pensar. Bueno, ¿fueron revoluciones? Acá está el problema. Una definición posible, no la que dije, ¿no? Si es un cambio rápido y radical en las instituciones políticas o en la estructura social. Bueno, acá planteo las dificultades, ¿no? De esta definición. Que los cambios no fueron rápidos, ¿no? Según los últimos historiadores, sino que tuvieron lugar en forma gradual, incluso en Inglaterra. Que la población sigue siendo sobre todo rural, incluso en Inglaterra, ¿no? Durante todo el siglo XIX. Y que la aristocracia siguió conservando poder económico y social, ¿no? Presento estas continuidades o gradualismos, si se quiere, para, para matizar, ¿no? Este carácter de rápido, para matizar y para problematizar, ¿no? Que si definimos a revolución de esta forma, quizás no podamos hablar de revolución. Bueno, entonces, ¿podemos ir hablando de revoluciones? Si nos basamos en la definición que acabo de presentar, quizás no, pero, ¿qué es lo que pensaban los propios sujetos contemporáneos? ¿No? Sí. Tal vez si nos ponemos a estudiar cómo los mismos sujetos vivieron, vivieron o percibieron su propia historia, cambia nuestra perspectiva, y a eso es lo que nos vamos a abocar en esta primera clase. Bien. Bueno, la actividad número 1, presento esta frase de Hobsbawm y les pongo 3 consignas. La primera, ¿qué creen que quiso decir el historiador con esta frase? ¿No? Hobsbawm ahí utiliza una metáfora para señalar que, que las transformaciones de la doble revolución no se circunscriben a Inglaterra y a Francia. Bueno, después construir una doble revolución, y que para eso deben tener en cuenta la ubicación espacial y temporal, básico para la historia, los procesos que involucra, el alcance espacial del proceso, que es eso que trabajamos en la consigna 1, y cuál fue el actor social beneficiado. La tercera consigna es: ¿crees que hoy en día podemos hablar de una división de la sociedad en obreros y burgueses? Esta consigna la hago para trabajar los cambios y continuidades, que, que es importante para que los estudiantes puedan dotar de significado los contenidos que trabajamos, ¿no? Relacionar los contenidos que trabajamos con los problemas de su vida cotidiana y con
con la actualidad. Entonces podemos hablar, sí, podemos hablar de la división básica de la sociedad en obreros y burgueses, y después yo puedo señalar una ruptura, no les va a salir de ellos, pero a partir de los 90 cada vez es más importante, son más importantes los cuentapropistas, a raíz de la flexibilización laboral y las menores oportunidades laborales, ¿no? Entonces, cada vez hay más cuentapropistas esto no les va a salir de ellos, pero yo como docente lo voy a señalar como una ruptura. Bien. Este sería entonces el momento número 1 de la clase. En un segundo momento hago entrega del texto adaptado que les armé y otras 2 actividades más. La actividad número 2 es, si entendemos una revolución como un cambio brusco y rápido en las estructuras económicas, sociales y políticas, ¿crees que podemos hablar de revolución con los 2 procesos que abarcan la supuesta doble revolución? Bueno, acá esto que vengo diciendo, ¿no? Si tenemos esta definición y teniendo en cuenta las nuevas investigaciones de los historiadores, como nos muestra el caso de Barbero, posiblemente no podamos hablar de revolución, ¿no? Y en el texto adaptado que les doy trabajo todo este tema. Pero la actividad número 3 trata sobre los actores contemporáneos, ¿no? Entonces, entre 1789 y 1799, es decir, el periodo de la Revolución Francesa como tal, distintos sujetos de Francia cambiaron el calendario y llamaron al periodo anterior a 1789 como Antiguo Régimen. Y para el caso de Inglaterra les presento una fuente oficial, un informe de la Cámara de los Comunes, que dice de las enormes transformaciones, el increíble aumento de la producción que superan las previsiones más de color de rosa que se tenía. Entonces, teniendo en cuenta el documento oficial y las acciones llevadas a cabo por los distintos sujetos en Francia, ¿cómo crees que percibieron los hechos los propios contemporáneos? ¿Da la impresión de estar viviendo un periodo revolucionario o no? Bueno, acá no los chicos tienen que ver, sí, con esto que les presenté, ¿no? Que cambiaron el calendario, que nombraron al periodo anterior a 1781 antiguo régimen, más este documento, ¿qué sensación les deja de los contemporáneos? ¿Estaban viviendo una revolución o lo vivieron como una continuidad al periodo anterior? Bueno, yo espero, me imagino que les va a dar la sensación de que los contemporáneos sentían que estaban viviendo un cambio. Trabajar con fuentes me parece importante, ¿no? Para permitirles a los estudiantes esto de construir su propio conocimiento histórico y dar cuenta también que la historia no es una construcción, ¿no? Depende de las preguntas que nosotros le hagamos a las fuentes, ¿no? Entonces trabajar con fuentes es importante para trabajar el pensamiento histórico, como dice Santi Esteban. La segunda consigna de esta tercera actividad es subrayes las frases del documento que hayan orientado tu respuesta, ¿no? Lo cual acá en este párrafo está lleno de el increíble aumento de la producción. Entonces tienen bastante para subrayar. En el tercer momento de la clase
leemos las respuestas de las actividades. Leer es importante, me parece, son alumnos de 14 años. Hay que trabajar esto de la lectura, la escritura, ¿sí? Les cuesta. Y retomamos el problema planteado al inicio de la clase e intentamos resolverlo entre todos. Espero como una conclusión que no hay una única respuesta posible. Que nos podemos posicionar de dos puntos de vista mínimo, ¿no? Si tomamos una definición muy usada de revolución como un cambio rápido o radical, posiblemente no, pero si nos ponemos a observar qué es lo que los propios sujetos, una de la tríada de la historia, ¿no? Sujeto, espacio, tiempo, entonces si nos posicionamos en qué es lo que los propios sujetos percibieron, pocas dudas caben de que fue una revolución. Entonces, no hay una única respuesta posible. Por eso la actividad número 2 y la 3 se basaron en poner en cuestión estas dos perspectivas, ¿no? La actividad número 2 nos posicionamos desde la definición de revolución y la actividad número 3 desde la perspectiva de los sujetos. Bueno, la bibliografía del estudiante es el texto adaptado que armé en base a estos autores. Barbero, que es un texto más bien de carácter historiográfico, presenta las distintas perspectivas sobre distintos problemas. Uno de ellos es si fue o no una revolución, y ahí señala que la revolución industrial, que las investigaciones más recientes sobre la revolución industrial tienden a enfatizar el carácter gradual y con diferencias regionales del proceso, entonces matizamos el carácter revolucionario. Pues Casanova, que es el que señala que la aristocracia siguió teniendo importancia económica, social, incluso política hasta 1914. O sea, no es que la Revolución Francesa tampoco fue una ruptura total. Incluso con la Revolución Francesa podemos hablar de marchas y contramarchas, ¿no? En el Congreso de Viena se intentó volver a la situación previa a la Revolución Francesa, en 1815. Obviamente Hobsbawm, la era de la Revolución, y Marx. Para Marx yo leí este de Gredos que tiene una selección de textos de Marx de varios libros. Bueno, muchas gracias por su atención.